realizados para estas aplicaciones específicas. Esta es una charla auspiciada por un laboratorio, el Laboratorio Casará, al cual le agradezco la confianza para presentar los datos de la empresa. Y yo les decía que es importante declarar los conflictos de interés. Yo hago tareas de vinculación tecnológica siempre. A mí me gusta muchísimo porque uno también aprende de la realidad. Porque si no, uno termina siendo un investigador teórico y me parece que no dejamos nada. La vinculación tecnológica es una de las 4 patas del desarrollo en la universidad. Es la educación primero, la investigación, la extensión y la vinculación tecnológica. Yo desde el primer momento de mi carrera, la primera vinculación fue cuando colaboramos con una empresa láctea local en desarrollar lo que fue el primer queso probiótico de Latinoamérica, ya por el año 95, salió en el 99. Y yo en este tema trabajo desde, me acuerdo exactamente, el 1 de noviembre del año 95. Yo empecé muy chiquito, tenía 5 años cuando terminé. 58. Gracias a una beca de la universidad, de iniciación en la investigación. Entonces, a la cual estoy muy agradecido de la Universidad Nacional de Olimpia. La vinculación tecnológica se puede hacer de todas formas, transparente, menos transparente, con la conciencia pesada, hay de todo. Cada uno, hubo todos los ejemplos a lo largo de la historia del mundo. No es que es buena o es mala, depende cómo se hace. Entonces, y acá es importante poner las citas bibliográficas de lo que uno dice. Bueno, y finalmente soy miembro de ISAP. ISAP es una asociación sin fines de lucro que nació en el año 2002, en el cual uno está ad honorem. Somos un board de 14 personas, yo soy el único hispanoparlante, que tiene por objetivo la promoción de la ciencia sobre los probióticos, los prebióticos. El nombre ahora le quedó corto, pero también hay simbióticos, posbióticos, alimentos fermentados. Es un poco el área que hace ISAP, que hay muchas infografías, hay mucho material en la página si quieren ver. A mí me había quedado colgado esta que yo les quería mostrar sobre las 4 barreras del intestino, que uno dice, con 4 barreras no te alcanza, parece que no, que somos capaces de flanquear, que microorganismos patógenos somos capaces de flanquearlas, la barrera propiamente física de la microbiota, el moco producido por el ácido butírico utilizado por las células dobles, el epitelio y el sistema inmunológico. Pero a pesar de todas estas barreras, las cosas pasan. Pasan cosas, nos enfermamos, nos da gastroenteritis, la inflamación sigue de largo, llega a la piel, se manifiesta, va al árbol respiratorio y se manifiesta. Es decir, una barrera que se puede atravesar. Entonces, el postulado que nos lleva a hablar de probióticos es si las problemáticas gastrointestinales tienen una componente microbiana, ¿por qué la solución no podría tener una componente microbiana? Es decir, el problema viene de los microorganismos, ¿por qué no arreglarlos con microorganismos y no solo con moléculas químicas? Yo soy químico, pero me gustan los microorganismos. Entonces, es un poco la idea de instalar, decir, che, la cuestión de acá es la cuestión ecológica, de ecosistema. ¿Será que la podemos arreglar en parte con los microorganismos? Bueno, vamos a ver la evidencia. Para modular esa microbiota del sistema inmune, no hay nada como las fibras, siempre lo vamos a poner en primer lugar. Pero sabemos que el 90% de los argentinos tienen o tenemos déficit de consumo de fibra. Pero bueno, ahí es donde hay que trabajar. Podemos trabajar con los alimentos fermentados, va a ser el objetivo de la última charla mía de hoy. Algo que hemos perdido y que le hemos agarrado un miedo que uno sabe de dónde salió ese miedo. Algo que antiguamente las personas lo consideraban el alimento más seguro, porque si no se podían morir por comer alguna otra cosa. En los alimentos fermentados encontraban seguridad microbiológica. Hoy la gente le encuentra un pánico que uno dice, ¿en qué momento pasamos de una cosa a la otra? Trasplante de microbiota fecal es solamente para los casos extremos. No es una forma de modular la microbiota, pero no es para el día a día. Por más que se están estudiando en gran cantidad de condiciones, solamente hoy se hace para diarrea por clostridio difícil cuando los antibióticos no lograron erradicar antibióticos. Y de la familia de los bióticos vamos a hablar, tenemos tiempo no para todos, probióticos, hay al sin, y esto no es un error, no es simbióticos, porque la simbiosis es la interacción entre dos organismos. Y yo cuando tengo un simbiótico tengo un organismo y un ingrediente, inulina, fósforos. Entonces se acuñó esta palabra porque no es una simbiosis, es administrar juntos. Y posbiótico, bueno, yo participé de la definición de posbiótico
todavía es algo que está creciendo, pero no es una realidad como son los probióticos hoy en el mundo. Después de 20 años de haberse publicado la definición, estas dos preguntas deberían ser las más fáciles de responderse. ¿Qué son los probióticos y dónde están los probióticos? 20 años, a ver si en 20 años, ¿qué pasó? Bueno, vamos a las redes sociales, que es donde todo el mundo más o menos se informa, y se encuentra cualquier cosa. ¿Qué son los probióticos? Microorganismos que viven en el intestino grueso. Ok, si viven en el intestino grueso, ya está, nos levantamos y nos vamos. ¿Para qué estamos hablando acá? No. Ya están en el intestino grueso. Esta otra, pueden encontrar las definiciones que se les ocurran, todas hechas a medida. Son complementos alimenticios a base de microorganismos vivos, no está mal, que ayudan a mejorar, restaurar y mantener la composición de la flora. Para lo que menos hay evidencia que te restauran la composición de la flora. Vamos a ver hoy un poco de lo que es, pero es lo que más se dice sobre los probióticos. Entonces dijimos, bueno, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, porque hoy en día todo lo tenemos ahí, el ChatGPT le preguntamos, nos debería decir porque tiene toda la información. Entonces le preguntamos qué son los probióticos, y lo que nos dijo es que son microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas aportan beneficios a la salud. Casi es la definición, no está mal. Estos microorganismos, principalmente bacterias y levaduras, no está mal, se encuentran de forma natural en diversos alimentos fermentados. Ahí cuando empieza, cuando mezcla fermentados y probióticos. Ahí es donde se empieza a hacer algo. También en suplementos. O sea, está bastante bien, pero hay una cuestión de dónde se encuentra, es que si uno vuelve a Instagram, los probióticos están en el chucrut, en el kimchi, en el kefir de coco, la kombucha, son fermentados. En la próxima vamos a ver por qué no les podemos considerar probióticos a los fermentados. Entonces, cuando hicimos barro con estas dos, vamos a las bases, volvamos a la definición. ¿Qué dice la definición de probiótico? Esta es la única foto que quedó, no había Instagram en esa época, de la reunión de expertos que convocó la FAO y la Organización Mundial de la Salud, y se hizo en Córdoba. No sé si muchos sabían que la definición de probiótico que se usa en todo el mundo nació en Córdoba. Nació de una reunión de expertos que se hizo en el Hotel Sheraton en Córdoba, donde participaron personas que todavía están muy activas, Catherine Stanton del APC Microbiome, que si uno lo ve está igual, uno dice, Catherine, ¿qué pasa? Estás igual. Yo la vi en julio del año pasado, está absolutamente igual. Lorenzo Morelli no está igual. Es un italiano. Italia tiene una regulación de probióticos absolutamente diferente al resto de Europa. Gracias a lo activo que fue Lorenzo Morelli en ayudar a la regulación. Una cosa es la ciencia y la otra es la regulación. Podemos hablar después de eso. Una cosa es la ciencia, la otra es la regulación, la otra es el marketing. Tres universos que no siempre están, que van de la mano. Gregor Reid, que se jubiló y ahora es ghostwriter, publica novelas policiales con otro, no con su nombre, y podríamos decir que es el padre de los probióticos vaginales. Entonces, gente que sabía mucho. Y el único argentino, Guillermo Oliver, uno de los fundadores del CERELA, Centro de Referencia para Lactobacilos, fundado en el 76, creador de la leche San Corbío. ¿Alguien se acuerda de la leche de San Corbío? Sí. Se tiene que hacer la colonoscopia. Todos los que nos acordamos nos vamos a hacer la colonoscopia. Fue la primer cepa argentina probiótica aislada, estudiada, caracterizada, transferida a Sancor. Después se discontinuó el producto, y la cepa hoy en día es la que tiene Christian Hansen, que es un lactobacillus rhamnosus. Rosarino estudió en nuestra facultad de química y se naturalizó tucumano. Y en los años 90, los chicos en Tucumán había diarreas estivales que tenían mucha mortalidad. Se fue a Francia, volvió de la materia fecal de los chicos sanos, aisló un lactobacilo y desarrolló la leche San Corbío. Fue un pionero, años 90, en Argentina. Fue como para mí es el padre de los probióticos en Argentina. ¿Dónde van a estar los probióticos? ¿Dónde sí los vamos a encontrar? Los podemos encontrar como suplementos alimenticios en cápsulas, en polvitos, que vamos a hablar hoy, en gotas. Esto es en suplementos. En alimentos, fórmulas infantiles. Prácticamente hoy todas las fórmulas infantiles tienen algún probiótico. Y tienen prebióticos, por supuesto. Yogures, el gran volumen de mercado de los probióticos es en los yogures. En números, en yogures.
En quesos, este es el queso que fue parte del trabajo de tesis doctoral que estuvo en el mercado en Santa Fe solamente entre el año 99 y 2009, tuvo 10 años. El Lactobacillus GG del cual vamos a hablar hoy estuvo en Argentina en un momento en yogures y en quesos, y los dos tuvieron el mismo problema. Los quesos se dejan a 14-15 grados en las góndolas y este Lactobacillus podía crecer y lo determinaba acidificando al queso y se ponía como arenoso. Entonces está bien en un suplemento, pero en un alimento el bicho puede crecer y termina arruinando el alimento. Y en los países nórdicos uno puede encontrar smoothies, pulpas de frutas que tienen el Lactobacillus GG. En Escandinavia se usa, históricamente se ha usado. Bien, porque uno puede pensar que un probiótico va a tener efecto en un ecosistema que ya está lleno de microorganismos. Bueno, y uno lo podría ver matemáticamente. Si uno empieza a recorrer el intestino delgado, fíjense la cantidad de bacterias que hay, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, es decir, 1000, 10.000, 100.000 por mililitro de contenido intestinal. Por supuesto, llego al colon con 10 a la 12. Pero yo en el intestino delgado tengo las placas de Peyer. Todo el mundo sabe más o menos lo que es, como un cuartel de entrenamiento del sistema inmunológico. Cuando yo consumo una dosis que tiene 10 a la 8, 10 a la 9 de probióticos, estoy ingresando al intestino delgado 100, 1000, 1.000.000 de veces más que las bacterias que están ahí. Entonces por eso puedo impactar en el sistema inmunológico. Generalmente lo que yo busco es modular ese sistema inmunológico que está, el cuartel de entrenamiento está bien instalado en el intestino delgado, por una cuestión matemática. Por eso son más o menos las dosis que se usan. Uno ve los estudios clínicos y dan 10 a la 8, 10 a la 9. 10 a la 5, 10 a la 6 no funciona para nada. Dar 10 a la 11 es imposible tecnológicamente. Sería como muy caro. Una dosis de compromiso que ahí, en ese rango, funciona. ¿Cuál es el camino para el desarrollo de un probiótico? Se van a empezar aislando bacterias potencialmente de interés del intestino de personas sanas, de la leche humana. Nosotros en el laboratorio hemos aislado bifidobacterias de leche materna, de los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son una fuente de potenciales probióticos. Hay lactobacilos, pero hay que sacarlos y estudiarlos. Se le hace toda una serie de estudios, se los identifica, se ve la resistencia a antibióticos, la capacidad de inhibición de patógenos, la adherencia al epitelio, la producción de citoquinas, y la mayoría de las bacterias que se han desarrollado quedan ahí. Es decir, muy pocas pasan a la etapa de tener un estudio clínico. Entonces yo siempre digo, las universidades están llenas de potenciales probióticos y el mercado está lleno de suplementos microbianos. ¿Qué son? Son esos productos que no se sabe si tienen efectos benéficos, que tienen estudios, y generalmente no lo tienen, porque no identifican las cepas, o uno busca la cepa y no tienen estudios clínicos. Uno entra en una CVS en Estados Unidos, yo una vez entré, saqué foto, encontré 60 productos. Cuando pasé el peine, yo creo que había 4 o 5 que eran probióticos, los otros eran mezclas de microorganismos que nunca fueron estudiadas. Entonces, ahí el bosque te tapa lo que estás queriendo buscar. Hay que ser muy entrenado para identificar hoy, meterse en un Walgreens o en el CVS y salir con un probiótico. Más desprevenido sale con un suplemento microbiano, y con algo que nunca fue estudiado en humanos. Entonces, esa es la diferencia, es tener estudios clínicos y poder demostrarlos. Mecanismos de acción, no vamos a hablar demasiado, pero no está claro exactamente para todas las cepas cómo es que funcionan. Yo veo un efecto benéfico, pero no sé necesariamente cuál es la cascada de eventos que me llevan a ese efecto benéfico. Pueden ser varios. Puede ser que compita con un patógeno por alimentos, por el sitio de adhesión, que lo inhiba por acidez, que lo inhiba por bacteriocinas, que se pega al epitelio y estimula la célula epitelial, que produzca cosas que estimulen el sistema inmunológico, que fragmentos de su pared atraviesen y sean presentados, que interacciones con células enteroendócrinas. Es decir, hay una complejidad de cosas que prácticamente no es una molécula como es un medicamento que por ahí está claro exactamente qué receptor toca. Los microorganismos son hoy han hablado de antígenos, un paquete de antígenos. No se sabe exactamente, pero lo importante es que yo los dé vivo y tengo un efecto benéfico. El mecanismo de acción, si lo conozco, mejor, pero no es una condición de la definición.
No tengo que saber exactamente cómo funciona. Prácticamente, probablemente el lactobacillus GG es el que más estudios tiene de mecanísticas, porque es el que más tiene evidencia científica. Y una cuestión muy importante, muy importante, es que en taxonomía microbiana nosotros los microorganismos, a partir del filo, familia, clase, órdenes, y la escala más baja es el género y la especie. Nosotros pertenecemos al Homo sapiens, y cada uno de nosotros tiene un talento diferente. Si es que tenemos algún talento, cada uno sabrá hacer algo. Cada uno de nosotros somos una cepa. Somos un individuo dentro de una especie con capacidades diferentes. Eso mismo le pasa a los microorganismos, por eso se le pone un código. Este código me identifica al cultivo Lactobacillus rhamnosus GG, que es diferente del Lactobacillus rhamnosus PNX54. Este puede hacer cosas que este no, o al revés. Y los microorganismos saben hacer las cosas que yo les estudié. El valor que tienen, un Lactobacillus rhamnosus cualquiera, no tiene ningún valor hasta que yo haga estudios clínicos que demuestren cuál es la utilidad. El valor no es intrínseco, el valor es lo que yo sea capaz de demostrar. Y esa identidad no está escrita en el ADN. Si yo tengo 10 Lactobacillus rhamnosus y los secuencio, me va a dar que son todos Lactobacillus rhamnosus. ¿Cómo le doy yo el valor de la cepa? Goldin y Gorbach lo aislaron en el año 85, lo depositaron en la ATCC, American Type Culture Collection, es una colección de cultivos, y la colección le puso este número, es decir, en Estados Unidos hay un edificio que uno entra, se mete en la bóveda, a menos 70 hay una cajita que dice Lactobacillus rhamnosus GG. Y de ahí salen todas las copias con las cuales se hicieron los estudios clínicos. Es decir, ese nombre de la cepa no está en el ADN, es la historia que tiene, que yo la pueda o no rastrear. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve? Me sirve porque ustedes tienen una herramienta poderosísima que es PubMed, lo tienen en el teléfono. Yo pongo el nombre, el género, la especie y la cepa y me salen todos los estudios que tiene. Entonces yo puedo saber si los microorganismos, Lactobacillus casei PXN37, si tienen estudios clínicos. Por eso es importante hablar de cepas y que se reconozcan las cepas. Pero pasan cosas. Por ejemplo, cuando hablemos un poquitito más de Polymix tiene toda esta mezcla de cepas. Pero ¿qué pasa? Los estudios de Polymix lo han hecho diferentes grupos de investigación en diferentes lados. Y por cuestiones por ahí del autor, muchas veces cuando lo mandan a publicar no le ponen el número de cepa. No quiere decir que no lo sepan, pero esas desprolijidades han pasado y siguen pasando. Y en algún momento los editores van a tener que decir, no publico nada que no tenga la denominación de la cepa. ¿Por qué? Porque si vos estás buscando estudios de Polymix, vas a encontrar este y te vas a perder este. Por eso es importante que muchas veces el laboratorio te provea toda la información, porque esto pasa. Se hacen estudios clínicos, pero el investigador, que tal vez no tenía nada que ver con el laboratorio, no le puso el nombre de cepa y se van a estar perdiendo evidencia. Por eso no es tan fácil el tema de los probióticos, hay que estar bastante metido en el tema, porque si uno dice, bueno, voy a buscarlo con el nombre de cepa, tal vez te pierdas casos, porque pasan estas cosas. Se publican donde no ha sido identificada la cepa. Y es una lástima porque el producto tiene la evidencia, pero yo no la puedo encontrar. Por eso es importante que alguien se las compile. Bien, estas cepas que tiene Polymix, y acá hay una cuestión también que uno dice, yo dije Lactobacillus rhamnosus, pero dice GG. Ahí hay cuestiones de registro. El registro en Argentina no es lineal, no siempre fue acompañando de la ciencia. Muchas veces cuando uno quería registrar una cepa, el contexto legal te decía, mira, yo te lo anoto como de especie. Entonces ustedes tienen que saber que ese que dice Lactobacillus rhamnosus es Lactobacillus rhamnosus GG. Como les decía, la legislación, la ciencia, no siempre van de la mano. Y el marco regulatorio argentino ha ido cambiando, ha ido mejorando, pero tiene que mejorar muchísimo más, porque bueno, no siempre acompaña la ciencia. En vez acá sí se lo he podido registrar con el número de cepa que corresponde. Como les decía, en el caso de GG está depositado en la TCC, en el caso de la cepa de Polymix están en una institución que está en Suiza, el NCIM,
que es una compañía que también provee y deposita cepas. Es decir, en algún lado están el cultivo madre del cual, ¿por qué? Porque uno dice, che, el estudio se hizo hace 20 años y el producto se produce ahora. ¿Cómo yo sé que la cepa de ahora es la misma que hace 20 años? Porque bueno, hay un stock madre y de ahí salen para las diferentes producciones a lo largo del tiempo. Lactobacillus GG es muy interesante porque es probablemente la cepa, es la cepa que tiene mayor cantidad de estudios clínicos. Y fíjense que ha tenido una historia, este es uno de los primeros papers que se publicó en el año 87, acá estaba Gorbach, faltaba Goldin y Gorbach. Lo llamaban Lactobacillus GG, todavía no se sabía la especie. En los años 80 no había secuenciamiento, no era tan fácil saber exactamente qué era. Y acá, fíjense, esta es la patente, cuando se depositó en el año 89, se llamaba Lactobacillus acidophilus. Después se reidentificó como Lactobacillus rhamnosus. Año 89. Bueno, después vamos a ir viendo la cantidad de aplicaciones que tiene esta cepa, pero un poquitito de historia que siempre me gusta contar. Lactobacillus rhamnosus GG fue, la primera vez que entró un alimento fue a yogures, en los años 80, en los países nórdicos, y eso lo hizo Seppo Salminen. Seppo Salminen que está acá. Yo tuve la oportunidad, cuando lo conocí a Seppo, escribimos un libro, bueno, y por eso pude saber mucho de los entretelones. Él participó de la negociación con Goldin y Gorbach de Estados Unidos para que la cepa pase a Valio, la empresa finlandesa, que la incorporó en los yogures. Y Erikki Solauri fue una de las primeras, yo la conocí ella en una conferencia el mismo día de las Torres Gemelas. Yo estaba en Londres y afuera estaban cayendo las torres y ella seguía dura, la mujer más correcta, y ella hizo muchos estudios con Lactobacillus GG para diarrea aguda por rotavirus. Fíjense, estos años 95. Ya tienen 30 años estos estudios. Pero los nórdicos fueron los que más avanzaron la ciencia sobre Lactobacillus rhamnosus GG. Esto me parece interesante, ¿se acuerda de esta foto? ¿Sí? Otro para la colonoscopia. Pero lo hemos visto. ¿Lo vieron? Si alguien está en la sala y vio esto en vivo, es... En los años 90, Ricardo Weil, y ella es un ex de Danone, se fue hasta, esto es en Laponia, en este Seppo Salminen, y ahí negoció traer el Lactobacillus GG por primera vez a Argentina en un yogur, y fíjense cómo lo promocionaban. Y ese globo aerostático se cayó cerca de Santa Fe en una tormenta. Y la comisaría local lo desarmó y se quedó con los toldos para... y eso está perdido. Dice que no podían ir por el conurbano porque le disparaban. Le disparaban ahí. Hay una historia muy interesante, si ustedes googlean la historia del globo aerostático del Lactobacillus GG. La primera vez que llegó a Argentina. Hoy está como cápsula, pero estuvo en un tiempo, estuvo como yogur, estuvo como que... Interesante. Bien, Lactobacillus rhamnosus GG es un probiótico para todas las etapas y condiciones de la vida. Se estudió en todas las condiciones, en prematuros, en inmunosuprimidos, en embarazadas, en personas con... O sea que tiene la seguridad absolutamente demostrada en práctica. Por eso dice, ¿qué usaría? Y Lactobacillus GG es el que se ha estudiado en todas estas condiciones. Está presente cualquier guía que ustedes agarren, va a recomendar Lactobacillus GG, la de la AGA, la de la WGO, la de la EXGAN, con distintos criterios. Por ejemplo, para aparecer en la WGO tiene que tener al menos un estudio clínico. Para aparecer en la EXGAN tiene que tener al menos 2 estudios clínicos. Para aparecer en la AGA tiene que tener al menos un estudio clínico hecho en Estados Unidos. Ellos que se miran el ombligo. Desconocen lo que se ha hecho en Polonia y cosas que se han hecho estudios muy buenos. Pero bueno, cada uno. Pero bueno, Lactobacillus GG se las arregló para estar en todas las guías. Y lo que es importante es que no tiene ninguna bandera roja. Hay guías de la EFGAN que aparte de recomendarte, te desrecomiendan. Dice, para esa condición no. El Lactobacillus GG no cayó en ninguna de estas cuestiones. En relación a las alergias, la guía es un poco más conservadora.
Fíjense qué es lo que dicen, que las guías de la WHO dicen que hay un beneficio neto de la utilización de lactobacillus GG en mujeres con alto riesgo de alergias para la prevención de eczema. La recomendación es condicional, dice baja calidad. Pero no entiendo por qué dice hay net benefit. Hay beneficio neto, pero la recomendación es de baja. Pero bueno, cuando el río suena, agua trae. Después para mamás que están amamantando y para niños en edad temprana también más o menos la misma recomendación. Algunos estudios de eficacia. Lactobacillus rhamnosus durante el embarazo para la prevención de alergia es probablemente una de las que son mamás con riesgo, que la mamá lo consuma durante el embarazo hace que esos chicos disminuyan, y hay muchos estudios de este tipo. Y lo que uno puede pensar es la administración temprana en una microbiota que se está formando. ¿No me puede desplazar y hacer que se instale y que desplace a los otros? No. Esto lo estudió el grupo de, como le decían, Eric Isolauri y Seppo Salminen, donde a niños recién nacidos le dieron lactobacillus GG durante 6 meses. Junto, por supuesto, con la lactancia y con todo lo que implica. Pasados los 6 meses se estudió y no lo encontraron más en el intestino. Y esto es normal que sea así. Ustedes imagínense que nosotros nos colonizaríamos con todo microorganismo que comemos. Llegaríamos adultos con una biblioteca de Alejandría en el intestino. No es así. La microbiota tiene sus determinantes. El probiótico va a estar temporalmente, cuando uno lo termina de dar, se va. Pero ¿qué pasó? Estos chicos que recibieron durante 6 meses de vida tuvieron menor prevalencia de eczema tópico después. Porque estoy colaborando con esa educación inmunológica temprana. Este me pareció también muy interesante. Lactobacillus rhamnosus en los 6 primeros meses, en un estudio chico si uno quisiera. 13 años después de haberlo dado, porque esto hacen los nórdicos, miran cosas mucho tiempo después. En los chicos que no recibieron lactobacillus GG, 6 de 35 tuvieron diagnóstico de hiperactividad. Y ninguno del grupo que recibió probiótico. Entonces uno puede decir, estudio chico, pero algo te dice, algo te está diciendo de una programación cognitiva temprana, si uno sospecha que, como decíamos en el anterior, nació por cesárea, prematuro, no tomó leche materna. Gente, tiene 4 patas y gato de un perro. Eso es un caso manual para decir, mira, sabemos que se le dieron todo la tormenta perfecta para que la microbiota. Voy a poner una bacteria buena porque esto puede dar alguna cosa. Fíjense los estudios que tiene Lactobacillus rhamnosus GG. Diarreas todo tipo. Agudas por antibiótico del viajero, porque es difícil. Enfermedad inflamatoria intestinal. Esto lo pueden encontrar, hay un trabajo muy lindo que se llama este acá, que es un review de todos los estudios clínicos. Son más de 200 estudios clínicos. Intestino irritable, síndrome metabólico, infecciones tracto, vacunas contra influenza, otitis media, fibrosis, ansiedad y depresión, dermatitis atópico, acné, eczema, enterocolíticos, pólipo, alergia, cáncer. Prácticamente está estudiado en la condición que uno requiere. Y esto es interesante. Fíjense cómo la ausencia temprana de lactobacilos en el intestino anticipa eventos de alergia. Cuando uno ve la microbiota de chicos y ve que tienen menos lactobacilos, después se hacen los estudios a largo plazo, ve que los chicos que tenían menos lactobacilos fueron los que más desarrollaron alergias en la presencia temprana, y acá hablaban de Casey, para Casey y rhamnosus. Por supuesto que no habla específicamente de rhamnosus GG. Estos son los que naturalmente están en el intestino, pero los microorganismos comparten mecanismos. Cuando uno pone en línea todos los lactobacillus rhamnosus, para que todos sean de la misma especie, tienen que tener más del 97% del ADN igual. Eso es lo que define una especie. Entonces uno dice, mira, no sé qué rhamnosus tenés, pero si yo te doy un rhamnosus, puede ser de la familia y dar estos mecanismos compartidos. La colonización temprana con lactobacillus disminuye el riesgo de alergia hacia los 5 años. Entonces, esa presencia temprana de lactobacillus, si uno puede pensar que por todas las condiciones no va a estar dada, es una estrategia que uno dice para la prevención más tarde de estas cuestiones. La seguridad, 303
pares de madre y niños que estuvieron recibiendo de forma perinatal probióticos. Los niños que recibieron Rhamnosus tendieron a presentar una menor prevalencia de alergia. En cada estudio que va saliendo un poco a otra vez. Erika hizo Lauri y su esposa. Alergia a la proteína de leche de vaca, bueno, no es que lo resuelve, pero ayuda a desarrollar tolerancia. Un microorganismo que está ahí interactuando con el sistema inmunológico. Y una pregunta que siempre de cajón, ¿hay que descansar? Yo lo doy tengo una cuestión crónica, lo di 3 meses, ¿hay que descansar? Y acá es donde empieza el olfato de ustedes. Los estudios clínicos tienen un principio y un final. No se puede, no es insostenible hacer un estudio clínico por 10 años, darle a alguien, y se prueban 3 o 4 meses y después se para el estudio clínico y se ve lo que dio. ¿Eso quiere decir que cuando llegaron los 4 meses yo tengo que dejar de dar el probiótico? No. Si la cuestión venía bien, ustedes venían bien que estaban manejando el acné, la dermatitis atópica, el dolor abdominal, y esa familia también lo puede seguir costeando. Y ahí empieza, bueno, vamos a seguir, o vamos a seguir un poquitito más salteados, o vamos a descansar. Ahí ya empiezan a pesar otros factores. Es decir, bueno, mira, en vez de tomarlo todos los días, tomarlo día por medio, y vemos. Ahí el bolsillo se te aliviana la vida. El laboratorio no me quiere contar eso, pero bueno, hay que sopesar la evidencia con la posibilidad, porque si no, le generas una carga mental y le destrozas el bolsillo. Entonces, lo que pasa después de lo que te indica el estudio clínico ya es el olfato de ustedes, la experiencia. Es decir, mira, yo se lo di día por medio y anduvo bien igual. Y después se lo separé 3 días y anduvo bien igual. Y lo dejó de tomar y no, y volvió. Bueno, ahí hay que, es un poco que seguir igual. Estudio de eficacia después. El lactobacillus GG tenía una cepa polimixtin, una mezcla de cepas. Y acá hay una cuestión que la gente siempre tiende a creer que más es mejor. Como la moda. Y no es así. Hay reviews que analizan los que tienen pocas versus muchas cepas. O tienen que buscar por evidencia. Hay botes que tienen 20 cepas y no tienen ninguna evidencia. ¿De qué sentido tiene? No generalmente algo que tenga 6 cepas me va a dar 6 veces el beneficio. El intestino no funciona así. Tiene que tener la evidencia que ustedes necesiten encontrar. Esto es para manejo de diarrea aguda. Acá la clave para que sea exitoso es empezar lo antes posible. Si la diarrea aguda ya tiene 3 o 4 días, difícilmente. Pero claro, ¿cómo empezar el mismo día la diarrea aguda? Hay que tener. Muchas personas vieron ahora que se iban a Brasil y todos se agarraban las cosas. Se iban tomando el probiótico de acá. Entonces dice, mira, si me lo da, me voy a ahorrar un día. Generalmente, los probióticos reducen en un día la duración de la diarrea aguda para antibióticos. Ustedes pueden decir, ¿es mucho? ¿Poco? ¿Un día? Depende de cuándo te dio el día. Si hoy era mi día sin diarrea, yo iba a estar agradecido del probiótico. Y si era el día que ustedes tenían la excursión paga o era el acto escolar del chico, puede tener un impacto más allá de la biología, lo emocional. De decir, mira, nos pudimos ir de vacaciones, el chico pudo ir al acto, pudo ir al cumpleaños. O sea que ese día menos de diarrea, pero para la diarrea aguda, el éxito es lo antes posible. Lo antes posible. Esto es para constipación también, niños, si no comen, por supuesto, la fibra, la fruta, la verdura, pues saben que los chicos, fruta y verdura es cada vez más difícil, entonces es una herramienta también muy válida. El estudio, un sachecito por día. De todos los parámetros medidos era la frecuencia de las deposiciones. No siempre los probióticos van a impactar en todos los parámetros que uno mide. Este impactó en la frecuencia de la deposición, que puede ser algo de interés. Acá, en este otro, también un sachecito por día, impactó en más cuestiones. La frecuencia, la consistencia, el dolor abdominal, van de cuerpo con menos dolor. Y después siempre están los outliers, están los que lo tomó y no le hizo nada, y los que tomó y le hizo re bien. Esto, cuando ustedes desglosan un estudio clínico, está la media y están los outliers. Está aquel que la vida es así, entonces tiene que advertirle a la mamá y al papá, che, mirá, puede que no pase nada o puede que te vaya recontra bien, porque las expectativas las tienen que manejar. El estudio clínico no es más o menos cero, es más o menos una cuestión enorme. Cólicos infantiles, son chicos que lloran y muchas veces dicen, mirá, el llanto se pasa, el cólico se va. Hay cada vez más evidencia que ese estrés
que se le imprimió al intestino en un periodo que el intestino se está formando, a los 10 años después el chico tiene hiperactividad, cuestiones de conducta, ese estrés que le imprime eje intestino-cerebro. Entonces, ¿hay que abordar los cólicos? Bueno, si lo podés hacer, tal vez te estás evitando un problema, porque ya digo, ya no se pasa, ¿no? Bueno, ese estrés que se imprimió en el eje intestino-cerebro puede llegar a dar consecuencias. Entonces lo que se ve es la disminución del tiempo total de llanto, bueno, cuestiones. Yo estas presentaciones se las paso, si quieren ver los numeritos, se las paso acá y ustedes las miran en un problema. Dermatitis atópica, también hoy escuchaba así en el almuerzo una cuestión cada vez más, entendiendo ahora, que nació por cesárea, que no tomó leche humana, que tomó antibiótico, no come fibra, pues inflamación intestinal a algún lado va a ir a parar. Esto va a parar a la piel, va por acá, y en algún momento ese sistema inmunológico va a madurar. Bueno, si lo podemos ayudar con un pool de microorganismos, fíjense, el estudio acá se hizo con niños de 3 a 6 años, de 3 meses, durante 8 semanas, pero otra vez, le doy 8 semanas, y si la cosa andaba bien, puedo seguir 9, 10, el mismo criterio, tengo que descansar. Evaluarlo, pero no atarse a que haya que descansar, y otra vez, uso crónico de probiótico, hay que descansar, no necesariamente. Esto es para erradicar ayudar al helicobacter, no reemplaza al antibiótico, pero mejora la erradicación y los síntomas colaterales. Rinitis alérgica también hay evidencia, hay considerable evidencia para hacer el uso en el abordaje de rinitis alérgica otra vez. ¿Qué cantidad? ¿Durante cuánto tiempo? Y ahí fíjate lo que dice el estudio clínico, pero no te ates a lo que dice el estudio clínico. Antibióticos, esto lo vimos, pero vamos a ir a la parte, porque uno dice, bueno, doy un antibiótico, el 15% del niño y la persona van a tener diarrea, el 85% no va a tener diarrea. ¿Vale la pena darlo? Mirá, es probable que todos tengan un daño que no lo veamos y que no se manifieste en una diarrea, y esto creo que está súper bien demostrado en este artículo acá, que ya lo vimos. Bueno, estos son la revisión Cochrane, donde muestra la eficacia del Lactobacillus rhamnosus UGG, Saccharomyces boulardii, mucho menos para Bacillus clausii, que muchas veces se usa tanto. ¿Qué dicen las redes sociales? Que los probióticos ayudan a restaurar el equilibrio de la microbiota después del tratamiento por antibióticos. Nada de eso es verdad. Fíjense cuál es el equilibrio de la microbiota. Este es el perfil de los filos bacterianos de una persona a lo largo de los 180 días de vida. ¿Ustedes ven algún equilibrio? La microbiota es dinámica. Por eso, hacerse un test de microbiota acá, en una foto, y acá el día que te dan el informe no tiene nada que ver a lo que tenés. La microbiota no está en equilibrio, es súper dinámica. Van cambiando. Pero ¿qué es lo que puede hacer el probiótico con la administración de antibióticos? Y acá lo estudiaron muy bien. Acá en este caso dieron un yogur con un probiótico. Se empezó a dar junto con el antibiótico. No hay que esperar a terminar el antibiótico para dar el probiótico para restaurar el equilibrio de la microbiota. Eso hay que borrarlo. Se empieza junto. Se da durante todo el tiempo y se continúa, dependiendo del estudio clínico, 7 a 14 días. Pero no hay que esperar a terminar el antibiótico. Fíjense, acá se hicieron 2 mapas de calor, se llaman mapas de calor. Heat map. Yo acá tengo las especies bacterianas del grupo que consumió el probiótico. Acá tengo las del grupo que no consumió el probiótico. Acá tengo el tiempo. Y cada manchita es la concentración de un microorganismo en un determinado momento del tiempo. Ven que se van prendiendo y apagando. Van subiendo y bajando. Hay algunos que están mucho más presentes que otros, ¿sí? Sin ser un experto en estadística, ¿dónde ustedes ven más manchitas? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Cómo lo interpreto a eso? El grupo que tomó probiótico perdió menos bacterias intestinales. Se limitó el daño, se protegió a la microbiota, pero no se restauró el equilibrio de la microbiota. Parece un jueguito de palabras, pero es diferente. El probiótico no te restaura el equilibrio, te protege, te limita el daño, hace que el daño sea menor, pero va a haber un daño. Acá lamentablemente hubiera faltado un grupo
el que consumió solo el antibiótico, pero por ética no se podía hacer. Había que darle algo, un yogur o un yogur con probiótico. En la Universidad de por ética no aprobaban un protocolo porque ya saben que el antibiótico va a hacer un daño. Entonces tienen un grado de conocimiento y no, ese protocolo no te lo aprobamos. No vas a someter a un grupo de personas a darle algo que sabemos que va a hacer daño. En síntesis, la microbiota puede sufrir cambios en la composición y los probióticos pueden ser una alternativa. No son la solución, la salvación del mundo. Tienen sus limitaciones, pero también pueden ayudar muchísimo. Lactobacillus, que hoy se llama Lacticacea bacillus, eso me olvidé decir, los lactobacillus cambiaron el nombre, entonces tal vez en los nuevos papers el GG aparezca como Lacticacea bacillus rhamnosus. Si les interesa hacer búsqueda, usan los dos nombres, Lactobacillus y Lacticacea bacillus. Es la cepa probiótica con mayor cantidad y variedad de estudios clínicos, en más de 25 patologías, 30 años de investigación y más de 300 estudios clínicos randomizados. Se conocen los mecanismos, yo no ahondé en esto porque no tenemos lugar. Se produce de forma industrialmente un proceso, tampoco hablé del proceso tecnológico porque no lo quería, pero es muy interesante. Son solo 3 repiques, hace que no haya deriva genética. La cepa es segura, es mencionada en todas las guías y consensos internacionales y no tiene ninguna recomendación en contra, no tiene ninguna bandera roja. No es necesario descansar, el consumo a largo plazo es seguro y puede mantenerse si se obtienen resultados satisfactorios y si la familia también lo puede seguir. En el caso de la mezcla, la otra mezcla, Polymix, pertenece a una colección también donde se encuentran depositadas y protegidas, también se producen de forma industrial, de forma controlada, posee evidencia científica para diarrea aguda infecciosa, constipación, cólicos, erradicar el Helicobacter pylori, mejora de la dermatitis atópica y algunas que voy a entrar. Y el uso de probióticos no solo reduce la duración de la diarrea en un día, sino que también limita el daño del microbiota, que es algo que de lo que se dice menos, pero de lo que está como mejor demostrado. Muchas gracias.